Si tú te centras solamente en el siguiente paso, dar un paso es fácil. Que quede claro que este vídeo no lo estoy haciendo para decirte a ti que tienes que dejar la medicación, que es muy mala y que todas esas cosas. Este vídeo lo hago principalmente porque un usuario de nuestro grupo de Superamos el Insomnio Juntos, llamado Santiago, dejó un mensaje que básicamente decía que si tenía algún vídeo hablando sobre la medicación y que si no era el caso, pues que por favor lo hiciera, diciendo que hay gente, en la que él se incluye, que superar el insomnio es también superar una pastilla. Y bueno, pues luego cuenta un poco cómo ha ido evolucionando su problema, cómo ha ido tomando estas pastillas, hasta llegar a la conclusión de que esto de tomar pastillas y luego querer dejarlas supone un dolor de cabeza extra, ¿no?, a nuestro problema. Entonces, bueno, os invito que si queréis estar al tanto de todas las publicaciones que hacemos en este grupo y de cómo nos estamos ayudando unos a otros, pues os dejo abajo el enlace a este grupo de Facebook y nada, podéis dar ahí la solicitud y yo os la apruebo y seréis uno más de nosotros. En este vídeo voy a hablar sobre mi experiencia con la medicación, cómo experimenté todo este proceso de la medicación, cómo lo dejé, lo que me costó o no me costó, etcétera, etcétera. Voy a hablar también de por qué nos cuesta tanto dejar la medicación y qué problemas suele haber con respecto a esto. Y también quería comentaros una pequeña técnica a la hora de intentar dejar algo que nos produce cierta adicción, ¿no?, que tenemos cierta dependencia hacia eso. O sea, incluso se puede aplicar esto que voy a hablar, que está más dirigido al tema del insomnio, de la medicación para resolver el mismo. También se puede aplicar en otro tipo de adicciones, porque al final lo importante es entender que una adicción funciona a un nivel muy mental. El hecho de tener esa sensación de querer tomar una sustancia, porque ya lo hemos hecho un hábito, no es algo que ocurra solamente de manera física, ¿no?, de que siempre hay una intención mental, cerebral, aunque no me guste esto de separar mente-cuerpo, ¿no?, pero bueno, en la sociedad en la que vivimos no queda otro remedio. Pero sobre todo entender que el cerebro juega un papel fundamental en esto de las adicciones y que no hay cosa tal como, no, es que esta sustancia es muy adictiva y ya está. Las personas somos las adictas a esa sustancia, ¿no? Una piedra no se hace adicta a una sustancia. No sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, sin más y sin querer enrollarme mucho, voy a empezar a hablar de mi experiencia con la medicación. Esto de mi experiencia con la medicación, obviamente es algo muy amplio. Como ya os he comentado en más de una ocasión, estuve durante más de 6 años con insomnio y obviamente en 6 años pasé por muchas etapas. Al principio acudí a la medicación de una manera muy inocente, pues como todos hacemos, ¿no? Vamos al médico, le comentamos algo que nos está pasando y pues sin investigación de por qué te pasa esto, de en qué tendrías que profundizar, qué es esto del sueño. Obviamente pues los médicos no pueden abarcar todo ese tipo de cuestiones y pues nos recetan unas pastillas que es pues como la cosa fácil, ¿no? Bueno, no te preocupes, no le des muchas vueltas, tómate esta pastilla durante X días, meses o lo que sea y ya vendrás a comentarme qué tal te están funcionando. Entonces yo estuve tomando al principio un ansiolítico que creo que se llamaba lorazepam o algo así y pues nada, me tomaba una pastilla justo antes de irme a la cama. El problema fue cuando por mi cuenta, por añadir una preocupación más, ¿no?, de si ya no me bastaba con el tema de no dormir, pues añadí la preocupación de, ostras, ¿y qué pasa si dejo estas pastillas? ¿Generan dependencia o no? Entonces empecé a investigar y precisamente me encontré con esta información que os comentaba, ¿no? Pues mucha gente decía que era muy duro dejarlas, que generaban mucha dependencia. Todo esto me puso más nervioso y decidí dejar las pastillas, porque no quería que me causaran dependencia. Pero la dependencia ya estaba ahí. Entonces, claro, me bastaron 2 noches sin pastilla para no dormir nada y obviamente pues volver a las pastillas. Acudí al médico, le comenté lo que me pasaba y me dijo que sí, que efectivamente pues provocaban dependencia, que si quería dejarlas tenía que ser de manera progresiva, que no me preocupara, que estuviera unos meses tomándola y que luego pues redujera la dosis. Si me tomaba una, pues media, un cuarto, etcétera, etcétera. Esto más o menos lo llevé a cabo y al final, pues cuando llegué a la situación de
tomarme un cuarto no me producía apenas nada, empecé otra vez a aumentar la dosis y estuve otros meses y bueno, todo esto lo cuento de manera muy reducida, ¿no? Si queréis profundizar toda esta historia de qué me pasó con la medicación, está en este libro, por si queréis comprarlo y profundizar en este tema, ¿vale? ¿Ha visto cómo he colado ahí la publicidad, no? Hombre, a ver, es que, joder, para apoyar este proyecto, pues un mínimo, ¿no?, de comprar el libro y tal, y así puedo seguir haciendo los vídeos, ¿no? Entonces, vamos ahora al punto más importante, entender por qué nos genera dependencia esto de las pastillas para dormir. Veréis, yo esto de las pastillas para dormir lo veo como una especie de escudo, una especie de refugio. Más que nada porque para una persona que tenga un insomnio prolongado, tenga este miedo a no dormir, tenga este miedo a experimentar otra vez una noche en vela cuando lo único que queremos, ¿no?, es irnos a la cama y descansar, al final acabamos viendo el dormir como una batalla, ¿no? Es algo a lo que tenemos que enfrentarnos, no es algo a lo que acudamos de manera natural, no es algo que hagamos sin más, ¿no? Es algo que nos provoca una tensión, es como si fuéramos a la guerra, ¿no? Ese momento de la noche de irnos a dormir o ese momento de la noche en el que nos despertamos y ya no podemos dormir. Al final asociamos ese sueño, ese irnos a dormir, esa cosa natural que necesitamos hacer como un desafío. Claro, cuando uno tiene un desafío, busca armas con las que defenderse. Y la sociedad de hoy en día, como este problema es relativamente nuevo, las armas que nos aporta, de momento, ya estamos viendo que están surgiendo otras, las armas que nos aporta para defendernos de esa batalla es la medicación. Entonces aquí la medicación ya no solo es que haga un efecto físico que literalmente nos relaje, ¿no?, que haga que nuestra ansiedad, digamos, que esté más controlada, sino que además, a un nivel psicológico, genera una sensación de defensa, de me siento refugiado con este arma que me acaban de dar, ¿no? Entonces, literalmente, cogemos dependencia a un nivel psicológico porque nos sentimos seguros de que algo nos está ayudando. Claro, al final cuando te das cuenta de que ese algo que te está ayudando a la larga puede llegar a perjudicarte, pues ahí entran las dudas de si este arma realmente es eficaz, si no. Entonces, bueno, esto es simplemente para que entendamos por qué la medicación tiene un efecto tan poderoso en esa dependencia, en ese querer tomar ese medicamento. Digo esto porque la dependencia física como tal no es algo realmente grave, aunque esto ya digo que es muy relativo, es separar la mente del cuerpo y no me gusta hacer esto, ¿no? Pero para entenderlo, que no es una dependencia 100% física, que de repente es que si no te tomas esa pastilla te pueden dar unos efectos secundarios que te dejen en el sitio. No es nada de esto, es una dependencia muy mínima a nivel físico, pero a nivel psicológico acaba por generar esa dependencia tan poderosa que acabamos sintiendo, ¿no? Vale, ¿y qué podemos hacer ante esta dependencia? Como decía antes en el vídeo, yo no soy quien para decirle a nadie deja las pastillas, son malas. Es algo que cada uno tiene que experimentar. Si estás en esta fase de me he dado cuenta de que esto de tomar pastillas no va a solucionar mi problema, que me puede ayudar en un momento determinado, pero esto no va a solucionar mi problema, entonces lo que yo puedo decirte es que tengas en cuenta el ser paciente contigo mismo a la hora de resolver un problema de este tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Bajo mi experiencia también, cuando intenté dejar las pastillas, digamos que me metí mucha presión. Es decir, tú quieres solucionar ya, porque es algo prioritario en tu vida, quieres solucionar tu problema de insomnio. Pero es que también quieres solucionar tu dependencia con las pastillas, como decía Santiago. Entonces, todo esto es añadir más inconvenientes para solucionar el problema, es cargarnos de excesivo peso. Es mucho mejor hacer las cosas de una forma muy calmada, empezar a cultivar esta idea de que la paciencia aquí es nuestra amiga y las prisas es nuestra enemiga. El querer resolver el insomnio y a la vez resolver la dependencia de las pastillas
Es como, ya digo, es como querer abarcar más de lo que ahora mismo podemos, y esto nos acaba haciendo que nos metamos en un flujo de que te sientas cada vez peor, tomes más pastillas, duermas peor, vuelvas a tomar más, y en ese remolino todo acaba perjudicando, todo hace que vaya a peor, ¿no? Entonces es importante que cada uno marque su orden de prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Superar el insomnio o quitarme la dependencia de las pastillas? Ya sé que está relacionado, pero es importante centrar a la mente, ayudarla para que no esté tan dispersa y quiera solucionar todo de golpe. Centrar a la mente en los problemas, uno por uno. ¿Qué problema tengo? No puedo dormir bien, vale. Las pastillas me pueden ayudar en ciertos momentos a estar más calmado, a recuperar mis niveles normales de ansiedad, por así decirlo. Entonces, lo primero, si tenéis ese miedo a no dormir, ¿cómo supero ese miedo a no dormir? Ya sé que las pastillas no van a solucionar eso. ¿Cómo supero ese miedo? Pues ya sabéis que aquí tenéis un vídeo sobre mi experiencia con cómo superar ese miedo a no dormir, trabajar en ello y podéis seguir con las pastillas. Las pastillas para otro momento. Ahora mismo, ese miedo a no dormir. Y una vez que se vaya superando ese miedo a no dormir, progresivamente, como nos indican los médicos, pues vamos dejando las pastillas. Lo que quiero decir con esto es que ante una mente muy dispersa, es normal que nos veamos abrumados. La mente lo quiere todo ya, forma parte de esa impaciencia que hemos ido cultivando a un nivel colectivo como sociedad. Entonces, entender esta naturaleza impaciente nos ayuda a decir, no, me tengo que centrar en resolver primero el problema prioritario, que cada uno lo elija. Si crees que tu principal problema son las pastillas, que tú ya has superado tu miedo a no dormir o que eso ya no te controla, céntrate en superar esa dependencia de las pastillas. Bueno, ¿y cómo se supera esta dependencia a las pastillas? Como decía antes, esto de la adicción lo tenemos que ver como algo mental, ¿no? Un proceso que nuestro cerebro ha aprendido y hay que enseñarle a que no pasa nada por no tomar esa sustancia. Vamos a sobrevivir. Eso es lo importante. El cerebro cree que no puede sobrevivir, que necesita de esa sustancia, lo necesita ya. Pero en realidad no. Esto con el tabaco yo lo entendía, pero obviamente no lo aplicaba. Una cosa es, oye, pues yo no necesito fumar, lo sé que no lo necesito para mi vida, pero no le estoy enseñando a mi parte más inconsciente que esto es así, que no necesito de esta sustancia. Entonces, a la hora de dejar de fumar, lo que hice principalmente fue centrarme en no fumarme el siguiente cigarro que me apetecía. Es decir, estaba aplicando mindfulness a mi vida sin ser consciente. Literal. ¿Por qué? Porque ya había intentado dejar de fumar en muchas ocasiones y siempre me encontraba con la misma dificultad, que es cuando la mente imagina cuánto tiempo lleva sin fumar y cuánto le queda por dejar de fumar. Cuando nos centramos en el futuro, la mente esta que se proyecta al futuro, ¿no? Las cosas se vuelven mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil no fumar en este momento que pensar en no fumar durante 10 años. O no fumar cuando llegue la Nochevieja. O no fumar cuando llegue la boda de mi mejor amigo. En el momento en el que vamos pensando en la cantidad de veces o situaciones en las que nos vamos a privar de esto que me gustaba, que es ahí cuando lo vemos muy difícil. Esto es igual que cuando queremos escalar una montaña. Imaginaos una montaña que queremos escalar, lo más largo que os imaginéis, da igual, súper dura, difícil, tal. En el momento en el que tú te ves abajo y miras hacia la montaña, tu mente empieza a imaginar, a proyectarse cómo va a ser ese escalar la montaña. Y es muy posible que en ese momento digas, qué complicado, qué difícil, qué largo, y merece la pena realmente, o lo voy a pasar muy mal. Aunque sean pensamientos, acaba llegando como algo real, entonces nos da esa pereza extrema, ese no voy a ser capaz. ¿Pero por qué? Porque estás pensando de golpe en todos los pasos y en todas las situaciones que se van a dar para que tú llegues a la cima de esa montaña.
En cambio, si tú te centras solamente en el siguiente paso, dar un paso es fácil. Esto es fácil. Dar un paso es fácil. No fumar en este momento es fácil. No tomarse la pastilla en este momento es fácil. ¿Entendéis la relación que estoy tratando aquí? Entonces, al final, que algo sea difícil, que algo suponga un reto, es porque estáis dejando que la mente, esa mente impaciente, lleve las riendas de la situación. Porque está imaginando todo el proceso que le queda para alcanzar ese éxito. Cuando no hay ni éxito, ni meta, no hay nada de eso. Solamente se trata de no fumar el siguiente cigarrillo o no tomarse la pastilla. Si enseñamos a nuestra mente a que siempre se centre en el presente y no esté imaginando lo que pasará dentro de X tiempo, calmaremos nuestra mente, calmaremos nuestro organismo y veremos las cosas con más claridad y veremos que eso de la dependencia, pues bueno, es relativo, tampoco es tan así, ¿no? Ahora bien, es muy probable que si dejamos la meditación... Uy, la meditación... la meditación he dicho. No, la meditación no la dejé. Y volviendo al tema este de ir al campo de batalla, esto de irse a dormir, pues bueno, podéis utilizar lo que siempre digo, la meditación como arma y sustituirla por la medicación. Pero ya digo que esto es una sugerencia muy global que no estoy especificando en tú. Tienes que dejar la meditación, la medicación y hacer la meditación. No estoy diciendo eso. Simplemente que observes, que seas tú mismo el que tome esa decisión, ¿no? Y ya sabéis que no pasa nada si no se duerme una noche, 2, 3... Está lo del chico este del récord Guinness sin dormir, Randy Gardner, 11 días. Todavía no se sabe si realmente podemos estar muchos días sin dormir más allá de esos 11 días que se conoce. O sea, hay muchas cosas que desconocemos y obviamente no nos va a pasar nada por no dormir. Eso es lo principal. Eso es algo que tenemos que traer a nuestra mente para tranquilizarla, relajarla y utilizar eso como arma a la hora de irnos a la cama. No nos va a pasar nada. Y la técnica de no me voy a centrar en dejar de tomar las meditaciones, otra vez meditaciones, es que de todas formas, oh Dios mío, de todas formas, ¿cómo se puede meditación, medicación? Es que es todo, está ahí al lado y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Déjame un comentario abajo, anda. ¿De qué te ha parecido el vídeo? Si te queda claro qué experiencia has tenido con la medicación. Medicación, no meditación. Y esas cosas.